Hola, en esta serie de videos tutoriales pretendo enseñarles una introducción a lo que es inteligencia artificial, explicando de manera muy detallada cómo funciona el perceptrón y cómo podemos programarlo de cero, para que esto les sirva de base ya a la hora de llevar algo más avanzado y a nivel de programación y puedan comprender los fundamentos o las fórmulas que están detrás de esos algoritmos. Bueno, para esta primera sesión lo que he preparado es el perceptrón y sus partes, la función de activación y lo que es exportación e importación de datos, formato CSV. Bueno, para empezar necesitaremos definir qué es un perceptrón. Un perceptrón son componentes lógicos que intentan emular el comportamiento de las neuronas biológicas de manera artificial. En pocas palabras, un perceptrón es una neurona artificial. Eh, Eso es el componente más básico o, o mínimo que compone lo que es una red de una red de inteligencia artificial que se compone de múltiples neuronas artificiales. Pero para eh, saber cómo usarlas y comprender sus partes, haremos su representación gráfica y describiremos cómo funciona este. Un perceptrón consta de múltiples entradas. ¿Okay? Y también consta de lo que es un núcleo y de una única salida. Ojo, esto es en cuanto a perceptrones. Una red una red neuronal puede tener múltiples salidas, pero un perceptrón únicamente una salida. Todas ellas interconectadas entre sí. Ok, para comprender, bueno, esta es su representación gráfica, pero para comprender mejor cómo funciona vamos a describir sus partes. Eh, para comprender mejor cómo interactúa la entrada con la salida, tenemos que comprender que esto consta de dos fases, el núcleo. La primera fase es la suma ponderada. En la suma ponderada tenemos que la entrada 1 se multiplica con el valor de importancia correspondiente, que sería el 1. Y ese se suma con la siguiente entrada multiplicado por su valor de importancia. Y así sucesivamente con todas las entradas, ya que un perceptrón puede tener n entradas. Y tenemos un valor extra que también se suma, que sería el sesgo o bias. El sesgo es representado con la letra B. De todos estos valores, lo que nosotros definiremos o el algoritmo de entrenamiento definirá será el sesgo y los valores de importancia, mientras que los valores de entrada lo decidirá el usuario que interactúa con él o la capa anterior
de esta neurona artificial. Eso quiere decir que si hay múltiples capas conectadas o múltiples neuronas conectadas en capas en una red neuronal, no necesariamente el usuario mediante un programa alimentará todas sus entradas. Si es la segunda capa, la primera capa es la que lo alimentará. Pero los valores de importancia y sesgo, ya media vez pasado por el proceso de entrenamiento, ya quedan definidas. Luego de hacer la suma ponderada, se procede a lo que es la función de activación, la cual solo nos ayudará a definir el nivel de saturación o excitación de este perceptrón para poder prácticamente rectificar la señal, y este nos devolverá un valor Y. Así es como se ve lo que es la representación gráfica de un perceptrón. Aquí también podemos ver otra representación de lo que es el perceptrón, en la cual vemos más claro lo que es la fórmula. En este caso muestran un perceptrón de solo dos entradas, así que solo tenemos x1 y x2. Ahí vemos los valores de importancia, sesgo y la fórmula. Aquí en este caso el núcleo, las dos fases del núcleo la han separado con dos representaciones gráficas, donde en ese cuadro ponen la función de activación. Pero en esencia así es como se representa. Como podemos ver, el potencial de la inteligencia artificial radica en la capacidad de ser cajas negras que logran aprender a predecir patrones. Con este enunciado, muchos expertos no están muy de acuerdo, porque consideran que en realidad sí sabemos lo que está pasando dentro de esta caja porque conocemos la ecuación. Entonces, conociendo la ecuación, ellos mm, consideran que sí com comprendemos el funcionamiento interno o el algoritmo que define el comportamiento de nuestra red neuronal o nuestro perceptrón. Sin embargo, inicialmente no conocemos los valores de importancia y en muchas ocasiones tampoco el del sesgo. Entonces, estos se definen únicamente a la hora de entrenar. Hasta que ya se pasó por la fase de entrenamiento, ya tenemos claros esos valores. Y ya conociendo esos valores, ya podemos definir lo que es el algoritmo que hace funcionar a este, pero antes no. Por lo tanto, inicialmente sí es una caja negra. Por lo general se usa inteligencias artificiales cuando se posee una gran cantidad de datos de entrada y salida de las cuales queremos crear una relación directa para poder predecir la salida a partir de nuevos datos de entrada. Eso quiere decir que nosotros ya después de haber pasado por la fase de entrenamiento con el set de datos que conocemos, en un futuro podemos poner a prueba esta IA metiéndole datos nuevos y ver si estos resultados que arroja eh, eh, son factibles y si se apegan a la realidad. Ahora veremos lo que es la función de activación.
En este apartado de la función de activación veremos únicamente funciones de activaciones básicas, no las veremos todas, ya que existen muchas, de las cuales derivan de estas mismas que presentaremos en este video. Pero como ya mencionamos antes, la función de activación es la segunda fase en el núcleo del perceptrón, con el cual podemos rectificar la señal. Para ello empezaremos describiendo lo que es la función de activación lineal, que es la más simple de comprender. Pero para comprender lo que es la función de activación lineal, primero tenemos que recordar lo que es la ecuación de la recta, la cual nos dice que lo que es y va a ser igual al término independiente b más la pendiente m multiplicado por el valor x. Entonces x vendría a ser nuestro valor de la suma ponderada de la fase 1 del núcleo. B y m serían valores que nosotros tendríamos que definir en nuestra función de activación para luego determinar lo que es la salida, que sería y. Y aquí podemos ver una pequeña animación donde podemos ver que el término independiente nos permite definir la altura en que cortamos la recta y. Y podemos ver. También podemos ver en la siguiente animación que con la pendiente m podemos definir el ángulo de inclinación de nuestra función. Comprendiendo ya eso, procederemos a hacer un pequeño algoritmo en Python, el cual nos mostrará cómo funciona este. Para hacer este algoritmo usaremos lo que es el paquete matplotlib, el cual nos permitirá graficar. Luego definiremos la función lineal, que es nuestra función de activación lineal, donde tendremos la entrada x y nuestro valor de dependiente será 1 y el valor independiente será 0. Y se procede a hacer la ecuación de la recta. Nuestros valores de x empezarán de menos 10 y terminarán en 10. Y luego alimentaremos lo que es nuestro arreglo y, pasando los valores de x por la función de activación lineal, para finalmente graficar lo que es x y y. Bueno, procederemos a ejecutarlo entonces. Ok, ahí podemos ver ya lo que es nuestra función de activación lineal. En este caso, prácticamente cabal lo que entra menos 10 es lo que sale. Menos 10. Se puede decir que en este caso la función de activación lineal fue una función proporcional a lo que entraba. Pero también podemos nosotros cambiar este comportamiento. Podemos hacer que este sea un valor inversamente proporcional. No tiene que ser exactamente lo que entra, lo que sale. Podemos variar esta señal para rectificar la salida.
Como pueden ver, aquí variamos la pendiente e hicimos que la salida sea inversamente proporcional a lo que entra, gracias a que pusimos en negativo la pendiente. Ahora veremos lo que es la función de activación ReLU. La función de activación ReLU es bastante parecido a lo que es la función de activación lineal, con la diferencia que en la función de activación ReLU no nos interesan los valores negativos. Por lo tanto, todos los valores que sean menores a 0 serían en nuestra salida de la función ReLU sería 0. Así que los únicos valores que podríamos variar con la función de la recta sería todos los valores que entren de manera positiva. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo se define la función de activación ReLU. Vamos a ejecutarlo. Como pueden ver, ahí tenemos nuestra función de activación ReLU. Todos los valores negativos siempre se mantienen en 0, mientras que los valores que entren de manera positiva ya nos dan una función lineal. Al igual que la función de activación lineal, podemos variar la pendiente y el término independiente de esta función, para que de esta forma podemos definir, por ejemplo, que los valores de entrada no nos interesan, así que se mantienen en 0, pero los valores de entrada negativos. Pero si los valores de entrada positivos nos interesan, pero queremos que sean inversamente proporcional, aquí nosotros solo variamos el valor al igual que hicimos antes. Como pueden ver, aquí tenemos la función de activación ReLU, donde nos devuelve valores negativos. Luego veremos lo que es la función de activación escalonada. Con la función de activación escalonada podemos retornar solo dos valores que pueden comprender en 0 o 1, aunque hay otros autores que prefieren usar los valores de -1 y 1. Esto tiene muchas aplicaciones, entre ellas lo que es el ámbito de aplicaciones digitales, ya que en sistemas digitales nuestras ecuaciones requieren únicamente de dos salidas, gracias a lo que es el álgebra booleana. Entonces podemos ver que la función escalonada la definimos con una única condicional, en la cual podemos determinar que los valores menores a 0 devuelvan 0, de lo contrario devuelvan 1. Así los números negativos nos devolverán 0 y los números positivos nos devolverán 1. Y procedemos a definir los valores de x para luego alimentar los valores de y, pasando los valores de x por la función escalonada. Vamos a ejecutarlo para que puedan ver cómo se representa esto de manera gráfica. Y así es como se ve lo que es la función escalonada. Luego tenemos lo que es la función sigmoide. La función sigmoide nos sirve para eliminar linealidad de nuestras predicciones. Se suele emplear para predicciones no lineales. Esta función es bastante importante. De hecho, de esta derivan muchas funciones más, usando valores exponenciales. La función sigmoide, como recordarán, su ecuación sería, bueno, la voy a
la voy a poner de manera gráfica acá para que puedan. La sigmoide es 1 sobre 1 más e a la menos x. Esta sería nuestra función de activación sigmoide. Y aquí pueden ver cómo la definimos a nivel de desarrollo de software Python. Para ello usaremos un paquete más, el cual es mat. Este nos permitirá usar lo que es la función exponencial. Y siempre definiendo nuestros valores de menos 10 a 10, alimentaremos a lo que es nuestro arreglo en Y. La función sigmoide, bueno, primero ejecutémosla para que vean cómo se ve. Como pueden ver, no es nada, no tiene linealidad. Esto es bastante útil para cuando tenemos redes neuronales, ya que si tenemos múltiples perceptrones en una red neuronal y todas usan únicamente funciones lineales, ya sea la lineal o la ReLU o variantes de esta, al final su salida siempre será una función lineal, y esto podría resultarnos un inconveniente, ya que esto sería equivalente a tener una única capa y todas las demás capas serían desperdiciadas, ya que nosotros comprendemos que para problemas más complejos funciones lineales no nos resultarán. Tendremos funciones no lineales, y para ello sí necesitaremos múltiples capas y necesitaremos que todas estas funcionen y no que todo termina convergiendo en una única capa. Bueno, como mencioné antes, de estas funciones de activaciones que les mostré derivan muchas funciones. De momento solo estas consideré pertinente para enseñarles a usar el perceptrón, de la cual hemos visto que derivan más funciones es de la función sigmoide. Hay múltiples funciones que han derivado de esta. Sin embargo, hay funciones que han derivado de la sigmoide que resultan bastante complejo de usar, ya que usan múltiples veces lo que es la función exponencial, y la función exponencial requiere de un coste de cómputo bastante alto. En este caso no vimos ningún coste porque solo fue ni siquiera fue un perceptrón, solo fue solo fue ejecutar la función de activación sigmoide, y en este caso solo se ejecutó una única vez. Pero si ya tenemos una red neuronal que en todas sus perceptrones y capas se van a ejecutar la función exponencial, y, resulta que usa una variante de la sigmoide que usa como mínimo 3 exponenciales dentro de ella, sería bastante pesado, lo cual nos demandaría tener potencia de cómputo. Entonces esas ecuaciones tienden a evitarse si uno no tiene los recursos. Incluso aunque se tuvieran los recursos, se intenta optimizar las redes para que no requieran tanta potencia de hardware. Pero también son interesantes de ver cómo se emplean y el tiempo que requieren para su aprendizaje. Ahora procederemos a ver lo que es la importación de datos de entrenamiento.
Para poder entrenar una IA es necesario aprender métodos de importación y exportación de datos. Por lo general, a nosotros lo que son los ingenieros de datos nos proporcionarán de diferentes formas el set de datos. Puede ser en una base de datos o muchas veces pueden ser en formato CSV. Aquí podemos ver que veremos cómo importar datos en formato CSV. Primero descargaremos lo que es el CSV del siguiente link, ejecutando el siguiente código. En este caso me dio problemita porque ya tenía descargado el CSV. Como pueden ver, acá está. Vamos a abrir el CSV. Y como pueden ver, aquí nos muestra que el delimitador es coma por defecto. Y la primer fila no la toma en cuenta, ya que se ve que la toma como el encabezado de todo este archivo. Sin embargo, si está en Excel, sí la va a tomar en cuenta. Entonces va a empezar a contar de 1 desde el encabezado. Y esto tiende a confundir. Nosotros en Python, aclaro que empezamos a contar desde 0, desde la primera fila. Eso quiere decir que esta fila que no tiene número sería nuestra fila 0. Y podemos ver que aquí puede tener múltiple data, pero muchas veces no es todo el archivo lo que necesitaremos, sino que sería, por ejemplo, en este caso lo puse que empieza desde el registro 32. Si está en Excel les va a aparecer desde el registro 33. Pero como nosotros empezamos a contar desde 0, usaremos desde el registro 32. Aquí veremos nuestro código. Y como pueden ver, también dejé aquí comentado lo que es cómo podrían importar ustedes en caso... Perdón. Perdón que esta cosa me está fallando. A ver, PD. Import. Ok, ahí pueden ver ustedes que nosotros también podemos usar nuestro paper de Google Colab. Si tenemos el archivo en nuestro Drive, necesitaremos importar lo que es el paquete de Google Colab, luego montar lo que es el Drive y luego procederemos a leer el CSV a partir de nuestra ruta en Drive. En este caso, como no estamos usándolo en Drive, en Google Drive, estoy usando otra herramienta de Jupyter. Usaremos únicamente el paquete de pandas. Esa herramienta, bueno, como tengo definido aquí este algoritmo, les funcionará en caso que ustedes requieran correrlo de manera local en su computadora, que muchas veces creo que así lo harán. El algoritmo de importación, y estábamos que en X y Y vamos a almacenar un arreglo. Vamos a almacenar lo que es la columna de edad y la columna de presión sanguínea sistólica. Eso gracias a que lo tenemos en este CSV. Por lo tanto sería este y esta columna. Una sería el valor de X y otra sería el valor de Y. Si lo ejecutamos,
Veamos, está demorando un poquito porque acabo de reaperturarlo, entonces aún no se está ejecutando el intérprete. Pero aquí ya podemos ver que los datos en X corresponden a la columna de edad. Igual los datos del arreglo Y corresponden a la presión sanguínea sistólica. Y así es como podemos hacer importación de datos CSV en nuestro código en Python. Aquí les he dejado unos pequeños ejercicios que les pueden ayudar a desarrollarse un poco más de manera autodidacta. Uno sería, en el ejercicio 1 les solicito que hagan un programa en Python usando el paquete pandas para escribir un CSV que contenga una tabla con 100 registros y con 3 columnas. En la primera columna serían números autoincrementales, en este caso serían del 1 al 100 porque serían 100 registros. Luego les pido que en la columna 2 sea la sucesión Fibonacci. Eso les tocará a ustedes investigarlo en Google, cómo crear la sucesión Fibonacci. Al igual que en la columna 3, tenemos que les solicito que hagan la suma de la columna 1 y la columna 2 en la correspondiente fila. Y aquí les dejo un espacio para que hagan su código en Python. También les dejo lo que es el ejercicio 2, en el cual les solicito que hagan un programa en Python para leer el CSV creado y graficar la función f de x igual a x por x, donde x sea el arreglo Fibonacci leído desde el CSV. Y aquí les dejo el apartado para que hagan su código. Y así es como hemos visto en este video lo que es las partes del perceptrón, las funciones de activación, importación y exportación de datos. En el próximo ya estaríamos desarrollando lo que son ejercicios con este perceptrón. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero les sirva y tengan buen día.